Gran Fiesta Americana Chapultepec presenta. ¿Qué entendemos por TDA? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nacemos con él. El temperamento de los chiquillos con TDAH puede ser un temperamento más reactivo, mucho más irritable, que casi no duermen. Las madres los identifican así, como el más latoso desde chiquito, más llorón desde chiquito, el que menos durmió desde pequeño. La hiperactividad es una sensación interna de inquietud constante que exterioriza a partir de estar moviéndose con la piernita o agarrándose el pelo todo el tiempo, tronándose. Y eso se ancla con la atención dispersa. Si tu mente está tratando de enfocar en un estímulo que te están dando y de pronto se te vienen a la mente 3-5 ideas, entonces tu atención se va a fragmentar en el estímulo al que le tienes que estar poniendo atención y a las otras 5 ideas. Entonces, los estudios dicen que hay una mala regulación en la atención. O te superdispersas o te superenfocas. Pero ese superenfoque tampoco sirve a veces porque se te olvida comer, no vas al baño. ¿Te ha pasado que te cuesta mucho trabajo concentrarte en una tarea por mucho tiempo? A cada rato pierdes los lentes, las llaves, eres desorganizado y la gente comúnmente te dice que eres muy distraído o muy inquieto. Si es así, este episodio es para ti. Hoy nos acompaña la doctora Eva García para hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDA. Un trastorno que afecta a millones de personas en el mundo y que comúnmente se asocia a niños, pero también afecta en la vida adulta. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Doctora Eva García es psiquiatra y paidopsiquiatra certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, con varios años de experiencia ayudando a niños, adolescentes y adultos a mejorar su calidad de vida. Ha sido ponente en varios congresos médicos y docente en distintas universidades, y recientemente la vimos como actriz interpretando a la doctora Gutiérrez en la serie Clínica X de Sony Channel. Actualmente es directora operacional en B-Mind en el Hospital Ángeles en la Ciudad de México y continúa compartiendo psicoeducación a miles de seguidores a través de sus redes sociales. La doctora Eva García está con nosotros en Lo que mamá no te dijo. Y bien, pues estamos con la doctora psiquiatra y paidopsiquiatra Eva García. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Encantada de recibirte, Eva, pues para hablar de este tema del TDA, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que últimamente se ha sonado muchísimo este tema TDA, y a veces caemos ya en que le decimos TDA a lo que no es. Puede ser otra cosa y ahí andamos autodiagnosticándonos de que, ay, seguro tengo TDA. Me encantaría que iniciáramos esta charla definiendo lo que es TDA. ¿Qué entendemos por TDA? Sí, fíjate que es un tema con mucho auge. Yo creo que en general la salud mental está teniendo mucho auge. Y hablando del TDAH, es un trastorno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nacemos con él. Es un trastorno con el que nacemos. Es un trastorno del desarrollo del cerebro. En algún momento, cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, algo pasa que se modifica el desarrollo típico cerebral. Y esto repercute en la producción de dopamina de ciertas áreas de nuestro cerebro, principalmente la corteza prefrontal. Y entonces el pequeño, desde que nace con ciertas características o condiciones. Antes se decía que el diagnóstico se daba hasta los 6 años, pero ahora pues se sabe que se puede dar desde mucho antes, observando patrones en el pequeño. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo que tiene características de comportamiento y que puede afectar a lo largo de la vida del individuo. ¿Cuáles son esos rasgos que nosotros podemos ver en el pequeño para sospechar que tiene TDA? Fíjate que desde los primeros meses de vida se han reportado en estudios longitudinales de bebés o de niños con padres que ya tienen diagnóstico de TDAH. Eso es muy interesante porque pueden darle una visión como
como más exploradora, ¿no? De, a ver, este niño tendrá, porque pues tiene una carga genética súper importante. Y lo principal está en el temperamento. Nosotros nacemos con un temperamento que es esa formita de ser, digamos, que nos heredan nuestros padres y únicamente tiene ahí el factor genético. El temperamento de los chiquillos con TDAH puede ser un temperamento más reactivo, mucho más irritable. Son niños que lloran mucho, que desde edades muy tempranas pueden estar muy reactivos al medio, muy sensibles. que casi no duermen, que duermen muy poquito y que para todo tienen como esa sensibilidad al exterior. Son niños más demandantes, pueden demandar con horarios más cortos, la lactancia materna, y las madres los identifican así como el más latoso desde chiquito, más llorón desde chiquito, el que menos durmió desde pequeño. Desde ahí, y si hay alguna característica ya sabida de los padres, pues hay que observar al pequeño. Ya después, que son más impulsivos a la hora de gatear, por ejemplo, gatean muy poco o no gatean, luego quieren caminar o hasta correr y se andan cayendo. Entonces, desde edades tempranas se puede ver la impulsividad y la hiperactividad. Y qué importante esto que mencionas, que es algo con lo que nosotros nacemos, porque cuando pasan estas cosas de que no hace caso o que es demasiado llorón, ay, de seguro tú lo estás malcriando, ¿no? De seguro es porque el ambiente que vive en la familia, cuando en realidad pues ya traen todo eso. Fíjate que a la hora de hacer la exploración en retrospectiva a veces, sí es muy importante también ver el ambiente. Lo que dijiste al principio de ya todo decimos que es TDAH, ahí entra el sesgo. Porque qué tal que el niño sí vivía en un ambiente con violencia intrafamiliar, la mamá estaba deprimida, la depresión postparto es también muy común. Entonces sí puede influir que el temperamento del niño sea por el ambiente realmente o por el TDAH. Sí. Entonces tenemos que analizar toda esa evolución de los síntomas en retrospectiva y los factores ambientales para no equivocarnos. ¿Y todos los casos de TDA son iguales? No. Todos tienen una estructura y un patrón que cumplen con, pues, principalmente los 3 grupos de síntoma, bueno, ya 4. La hiperactividad, la impulsividad y la atención dispersa. Todos cumplen con esos patrones, pero al ser un trastorno del neurodesarrollo y nacer con él, nuestra personalidad que se va formando a partir de ese temperamento e influida con el ambiente puede ser diferente. No es lo mismo un chico con TDAH que tiene unos padres disciplinados, organizados, que tienen tiempo para criar al bebé, a otro de padres que no son organizados, que no tienen hábitos, que le brindan poco tiempo. El patrón puede ser el mismo, puede ser un inquieto, pero si te fijas la contención va a ser diferente, porque el ambiente es diferente. Entonces te puedo poner ya en la edad adulta a un profesionista exitoso y por otro lado a un chico que tenga hasta problemas con la ley o que no haya terminado la carrera. Claro, entonces, esa parte, ¿no? Tiene mucho que ver. Estudios. Sí. Sí. ¿Y cuáles son, ahorita que mencionabas que son los rasgos del TDA, esta parte de la falta de atención y por otro lado la impulsividad, esto de la H, ¿no? Del TDA, la hiperactividad? Me gustaría que profundizáramos más y que nos dieras ejemplos de cómo se ve esta falta de atención, esta dispersión en la vida cotidiana. Sí, creo que esa es la palabra, la que acabas de decir, dispersión, porque muchas veces si solo llamamos déficit de atención, las personas dicen, no, yo sí me puedo concentrar, pero si nos enfocamos a atención dispersa, que es en realidad lo que se presenta en el individuo, entonces ya nos da un panorama más claro. La hiperactividad, quiero empezar por ahí porque eso nos va a llevar a la atención dispersa. La hiperactividad es una sensación interna de inquietud constante. Cuando eres niño y no tienes como esos filtros todavía desarrollados para, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si yo quiero moverme ya no me paro porque ya soy adulto y mi frontal me dice, oye, estás en un podcast. Pero en un niño, aunque estemos en consulta, pues el niño se quiere levantar y se levanta por esa necesidad. Entonces es una necesidad interna de movimiento que no pueden controlar y en los niños se ve mucho más la hiperactividad motriz porque no tienen ese filtro y se andan moviendo y no se pueden aguantar. Conforme el lóbulo frontal va desarrollándose a lo largo de las primeras 2 décadas de la vida, entonces va habiendo más control, porque en el frontal hay una zona que se llama control inhibitorio, inhibe los impulsos que de pronto te llegan.
Entonces el adolescente va teniendo más control, pero sigue sintiendo una sensación de hiperactividad o inquietud interna, que exterioriza a partir de estar moviéndose con la piernita o agarrándose el pelo todo el tiempo, tronándose, mordiéndote las uñas, que el anillo, que el arete. Entonces tiene un movimiento extra si tú lo comparas con sus pares. Y que esto se puede confundir con ansiedad. O sea, yo veo eso y pienso que está ansioso. Se puede confundir con ansiedad. Ajá. Pero yo lo que siempre les digo para identificar si es hiperactividad o ansiedad es, a ver, te estás moviendo mucho. ¿Qué te preocupa ahorita? Nada. No, estoy bien tranqui, te estás moviendo. Es hiperactividad, no te preocupa nada, no puede ser ansiedad. Y puede ser eso también de las personas que están platicando contigo, pero se ve que nada más están esperando a que te calles para decir lo que están pensando. Eso tiene que ver con la impulsividad. Ajá. Eso tiene que ver con la impulsividad, que es el otro gran grupo de síntomas, que es también esa falta de control inhibitorio en el frontal, que nos lleva a interrumpir, a hablar muy rápido, a veces sin que se entienda, a saltar de un tema a otro. Y aquí viene un síntoma muy importante, la hiperactividad cognitiva. No sé si tú ya habías oído hablar de esto, pero la hiperactividad cognitiva es esa sensación de que tu mente fluyen muy rápido los pensamientos y eso se ancla con la atención dispersa. Si tu mente está tratando de enfocar en un estímulo que te están dando y de pronto se te vienen a la mente 3, 5 ideas, entonces tu atención se va a fragmentar en el estímulo al que le tienes que estar poniendo atención y a las otras 5 ideas. Entonces ya es 20, 20, 20, 20, 20. La atención está dispersa o fragmentada. Un tanto lo que nos pasa, por ejemplo, bueno, así a mí me ha pasado, que estás en clase y estás, no, y ahora te voy a salir, no, y estoy esperando que me hable, pero no me ha hablado porque, seguro está enojado conmigo, mañana es el estreno del episodio tal, y tú estás, ahora sí, como dicen, estás en todo menos en misa, ¿no? Así es. Eso podría ser un rasgo de hiperactividad cognitiva. Sí. Así es, y de atención dispersa o fragmentada. Y ahí está el déficit atencional. A eso le llaman con que tiene menor capacidad de enfocar la atención en lo que debe enfocar. Porque ahora estás en otra cosa. Claro, ahora hay otro extremo, el hiperfocus, que muchos también hablan en el TDAH, o esa capacidad de hiperconcentración. Entonces, los estudios dicen que hay una mala regulación en la atención. O te superdispersas o te superenfocas. Pero ese superenfoque tampoco sirve a veces porque se te olvida comer, no vas al baño. O te hablan y no escuchas. Y no escuchas. Entonces es como, por ejemplo, hay padres de familia que a lo mejor se sienten aliviados de, no, mi hijo no es TDA, porque nada más le das el videojuego y tiene esta tensión de túnel y no hay quien lo mueva de ahí. Sí. Eso es lo clásico. Es el hiperfoco. Es lo clásico que te dicen, ¿cómo puede tener TDAH si se la pasa horas en el celular o en los videojuegos? Es el hiperfoco. Pero de todos modos no atiende lo que tiene que hacer. Usted le habla y no le escucha. Tiene que ir al baño y no va y está aguantándose. O sea, no atiende ni sus funciones vitales más básicas. O se va corriendo, ¿no? Ya cuando ya le anda, da bien. No, los niños más chiquitos incluso se hacen pipí a veces, de que están jugando bien emocionados y les gana tantito y luego iban corriendo. ¿Cómo se ve esto en la vida adulta? Porque ahorita estamos hablando de ejemplos con niños. ¿Cómo se ve esto en la vida adulta? Fíjate que muchos niños y adolescentes a lo largo del desarrollo del cerebro, cabe mencionar que el cerebro se termina de madurar alrededor de los 20, 23 años. Y ahí todavía tenemos chance de atenuar estos síntomas. ¿Con qué? Con medidas compensatorias. Si nos damos cuenta que lo tenemos, podemos hacer algo. Pero si no y llegamos a la adultez con síntomas significativos, entonces el adulto puede batallar mucho con esta sensación de inquietud interna que te digo, tal vez ya no se mueve, ya no se levanta, o tal vez sí, incluso si son síntomas severos, moderados, puede estar un adulto en una junta y estar con la piernita y desesperado y voy al baño y se sale y luego se perdió de media junta. Están agarrando el celular y ni están viendo nada, pero nada más es por el hecho de estarlo agarrando o la plumita o estar mordiendo la pluma. Sí, así es. Entonces no están plenos en la experiencia que están viviendo y ese es un grave problema porque no hay ni disfrute ni buena atención. No disfrutan, están más como sumergidos en la mente con un flujo de pensamientos constantes que los lleva a tener esta atención fragmentada y por lo tanto una mala calidad
en la vida en general, porque no, esa atención plena falta. Están en una charla y ya están pensando en lo que más el flujo de pensamientos, no disfruto la charla, me voy a la actividad que sigue, tampoco la disfruto porque estoy todavía en mi mente, viven más en su mente desesperados, impacientes, que en la experiencia, que viviendo la experiencia plenamente. Y me imagino que por eso pues hay personas que pues a cada rato pierden las cosas, que pierden las llaves, que porque están mentalmente en otro sitio menos en el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Y por eso después ya no, ¿dónde dejé las llaves? Es correcto. No porque fijaron la atención, incluso en el simple hecho de cerrar la puerta, ¿no? Se agregan estas conductas de verificación porque como estoy en la mente, no fijo el momento en el que cierro. Y entonces doy unos pasos porque no estaba la atención ahí. Ojo, todos estos síntomas, muchas personas van a decir, es que esto les pasa a todo el mundo. O sea, a mí también me ha pasado ese ejemplo de la llave o a mí también me ha pasado lo que están diciendo. Pero recordemos que en salud mental y en trastornos mentales, lo que hace a un trastorno es la frecuencia de aparición de los síntomas, la intensidad y los problemas que me causan. El ejemplo más simple es la depresión. Todos experimentamos tristeza todos los días, todos. Y no por eso estamos deprimidos. Podemos estar tristes. Ay, no, qué feo ese pobre perrito. Ay, no, es que se murió la... Tristeza, regresamos. Pero cuando estamos tristes todos los días, la mayor parte del tiempo es intenso y me genera un problema en mi funcionamiento, es depresión. Lo mismo con el TDAH. Cuando estoy todo el tiempo, bueno, se me puede olvidar la llave una vez, no pasa nada. Puedo perder alguna vez, no pasa nada, no es TDAH. Pero si estoy batallando con mi sensación de inquietud, hablo muy rápido, interrumpo, no pongo atención, tengo conductas de verificación porque no fijo bien lo que estoy haciendo en el día a día, olvido citas, olvido pagos, tengo pérdidas ya, entonces es un trastorno. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los adultos? Muy seguramente ahorita están en la torre, creo que tengo TDA. Pero pues hasta ahorita, como bien dices, hay un boom en esto de la salud mental y qué bueno, hay más conciencia. Pero ¿qué pasa con un adulto no tratado que recién se da cuenta? ¿Cuál es el pronóstico? Porque, bueno, a los niños en ciertos casos se les da medicación, pero ¿qué pasa con un adulto que no es tratado? Fíjate que los adultos cuando llegan al consultorio y tienen TDAH, rara vez llegan por TDAH, llegan por ansiedad o llegan por depresión, o llegan por consumo de sustancias o llegan por otra complicación. Consumo de sustancias porque la ansiedad los llevó por la impulsividad y todo esto, los llevó a atenuar los síntomas con el cigarro, ¿no? Con el alcohol. La ansiedad porque la fueron viviendo de manera reactiva a lo largo de la vida, tratando de que no se me olvidara esto, chin, ¿qué me dijo? Chin, si anoté, chin, todo el tiempo tratando de controlar. Y la depresión, después de que ya se establece un trastorno ansioso, el estar lidiando con ansiedad, que es casi siempre el primero, es muy triste. Y entonces comienzan los síntomas depresivos. Y ya después llegan también con depresión. Entonces, la mayoría de las veces ese es el caminito, que comienzan a generar síntomas ansiosos para compensar el TDAH y esos síntomas ansiosos los llevan o a crisis de pánico después o bien a un episodio depresivo por el no manejar ya también los niveles elevados de ansiedad. Es que esos rasgos se parecen, ¿no? Los rasgos del TDA con los rasgos de la ansiedad. ¿Con qué otros trastornos se pudiera confundir de pronto el TDA? Creo que con el que más se puede confundir es con la ansiedad, con el que más. Lo que les digo para poder diferenciar y que ellos mismos hagan conciencia de esto es, tu TDAH se puede ir hacia lo bueno y eres súper productivo, súper creativo, proactivo, tienes todas las ganas del mundo. Pero cuando se va más hacia el lado oscuro y comienzas con pensamientos, con ese flujo de pensamientos, pero ya no creativos y proactivos, sino catastróficos, desafortunados, panoramas desastrosos, entonces ya se está mezclando con la ansiedad. O sea, la ansiedad, todo es negativo, no hay como esa parte catastrófico, ¿no? Exacto. Es que de pronto me imagino que ese es un círculo vicioso, porque si ya uno se sabe con TDA
de que, ay, la voy a regar, ay, es que se me olvida, ay, déjalo anoto, porque siempre se me olvida, ¿no? Como que me imagino que se alimentan nada más. Ahí se van, sí, claro, ahí es la comorbilidad, ahí es esa conexión entre el TDAH y la ansiedad, porque si tú ves a un niño que tal vez todavía no lo tiene, pues anda olvidadizo, pero anda feliz. Pero ya un adolescente ya puede estar así como de chino. Y unos llegan y te dicen, no, es que no sé si la haga en la universidad, ¿no? Exacto. O el de la universidad, que ya logró la universidad, no, es que no creo que la haga en el posgrado. Y todo el tiempo están con el tema catastrófico. Indefensión aprendida, ¿no? Está, Que es que siempre fallo, ¿ya para qué entro? Siempre repruebo. Sí, sí. Ay, qué triste. Es triste. Así es, un poco. Sí, un poco ¿no? sí. Sí, pero pues para eso estamos. Este canal pues es la misión que tenemos, pues de darle el mensaje, que ahora sí que todo se puede mientras el paciente quiera hacerlo, porque es un error que creo que sucede en terapia, que vengo a que me cures, pero no voy a hacer nada de lo que me digas. Y en el TDAH eso es un grave error, pensar que, por ejemplo, el medicamento es la única solución, no es una gran solución, porque el medicamento es para algunos pacientes, no para todos, y siempre es un medicamento puente, o sea, no te va a curar, no cura el TDAH. El TDA no tiene cura. No, al ser una condición, un trastorno ya de la función del cerebro y de la producción de dopamina en ciertas áreas, no se cura, el medicamento lo regula, pero no se cura. ¿De qué nos sirve el tratamiento cuando los síntomas son moderados o severos? El tratamiento nos puede servir como un puente, como unas muletas. El medicamento va dirigido a estimular la producción de dopamina en esas áreas donde el cerebro está deficiente de ese neurotransmisor. Y entonces, durante ese tiempo, tú estás más regulado, tienes más capacidad de foco, tienes menos impulsividad, más control de impulsos, menos hiperactividad. Y entonces viene el trabajo duro, como dices, el que nadie quiere hacer, el agarra tu agenda, ponte una estructura de día, y ahí viene el trabajo duro. Yo he escuchado que, es que tiene TDA, pero sin la H. ¿Existe TDA sin la hiperactividad? No, ya no. Antes sí, pero las nuevas clasificaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Asociación Americana de Psiquiatría ya es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque precisamente nos hemos dado cuenta de que ese déficit atencional o esa atención dispersa viene de una hiperactividad cognitiva. Así es. Entonces, que no nos damos cuenta. Asociamos hiperactividad con los movimientos, pero también acá hay hiperactividad. Así es. ¿Cómo se diagnostica correctamente? ¿Existe algún análisis de laboratorio, scan, algo para que tengamos la certeza si tenemos TDA o no? No, todavía no. Fíjate que hay muchos hallazgos a nivel cerebral y a nivel de resonancia magnética funcional, de cómo están los neurotransmisores, de las estructuras cerebrales que se ven a través de la imagen, pero todavía no hay, en medicina le llamamos gold standard, que es la prueba que da el diagnóstico. No la hay, ¿por qué? Porque han estudiado individuos, en la investigación se lleva control de grupos, ¿no? De casos. Entonces hay personas que tienen todos los síntomas, pero que no presentan los mismos cambios, por ejemplo, estructurales, que otro que sí tiene esos cambios estructurales en áreas del cerebro. Entonces, este paciente está súper sintomático y este también, pero no coinciden en los cambios. El tamaño de la amígdala, ciertos cambios en la corteza prefrontal, varían, hay variaciones. Entonces no se ha llegado a definir una prueba que diagnostique el TDAH, pero lo que está más cercano son las mediciones de los niveles de dopamina en los circuitos cerebrales de la corteza prefrontal. Esa sería por un lado, más la observación clínica, Así me imagino. Es. Sin embargo, no es accesible a la población en general ese tipo de estudios tan finos. Para eso nos formamos en la especialidad de psiquiatría y tantos años y tantos pacientes. La observación y todo este análisis en retrospectivo y observacional es muy importante porque tenemos que descartar que no sea una mala crianza, una crianza deficiente de medidas conductuales, de hábitos, que no sea otro tipo de cosas que se esté confundiendo con el TDAH, porque no porque llegue un niño reprobando la secundaria vamos a decir, tiene TDAH porque le va mal en la escuela y no pone atención a lo que le estoy diciendo. Pues a lo mejor está mal educado. Sí. Entonces, tiene todos los rasgos, pero no es TDAH. Así es.
De ahí la importancia de a lo mejor un mapeo cerebral, la observación clínica, o sea, como varias, ¿no? Fíjate que el mapeo cerebral y el electroencefalograma solo nos sirven para otros diagnósticos, no para el TDAH. Para el TDA no nos sirve el mapeo. Cuando los pedimos es para descartar otros diagnósticos. Por ejemplo, la epilepsia. Si tú tienes una epilepsia focalizada que no se ve porque no tiemblas ni convulsionas, pero está en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, puede darte sintomatología de TDAH. Pero a la hora de hacer un electroencefalograma, te das cuenta de que es una epilepsia. Y se trata diferente. Se tiene que tratar sí o sí con medicamento, ese sí, porque el cerebro se deteriora muchísimo si no se trata. Y los síntomas de TDAH mejoran. Es por descarte únicamente. O sea, si el niño convulsionaba por fiebre de chiquito y durante la historia clínica me lo dicen, yo le tengo que pedir un electroencefalograma. Pero no para diagnosticar TDAH, sino porque tiene síntomas del lóbulo frontal que incluyen al TDAH y aparte tiene el hallazgo de que convulsionaba por fiebre de chiquito. Al tener el electroencefalograma y yo ver normal, no es epilepsia, es TDAH. ¿Sí? A eso me refiero con el descarte, pero en sí ni el electroencefalograma ni el mapeo cerebral nos dan diagnóstico de TDAH. Nos ayudan a despejar el camino para llegar al diagnóstico de TDAH. Pero realmente lo que más nos arroja información valiosa sería la observación clínica. La observación y el análisis de la situación, de los padres, la información que nos den varias fuentes, los maestros, los papás, evaluar incluso. Mi tesis en psiquiatría infantil se llamó Padres con TDAH de niños con diagnóstico de TDAH, porque decía, cómo en el hospital psiquiátrico infantil más grande del país llegan los papás, tú dices, se lo heredó la mamá porque tú ya con tu ojo clínico lo ves. Es lo que iba a preguntarte, ¿es genético? Tiene un gran porcentaje de heredabilidad. Todos los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tienen un 60-80% de heredabilidad. Wow. Así es que, bueno, papás, si ustedes ya tienen TDA o sospechan que tienen TDA, pues vayan juntos a consulta. Así es. Entonces, lo que proponíamos en esa tesis es que a la hora de hacer el diagnóstico de un niño o de un adolescente, pasáramos un cuestionario cribado, observáramos e hiciéramos sugerencias a los adultos para ver de dónde viene, porque el tratamiento y el manejo de una persona con TDAH cuando son niños o adolescentes, tiene mucho que ver con los padres. Si uno de los padres es TDAH, o puede ser muy tolerante o puede haber mucha fricción. Sí. Y ahorita que comentabas que, bueno, algunos estudios son costosos, ¿qué pasa con un TDAH no tratado? Se complica, como lo habíamos dicho, se complica con datos de ansiedad o datos de depresión. ¿Pero hay cambios estructurales en el cerebro? Simplemente no es que se deteriore, como en el ejemplo que puse de la epilepsia, no empeora, digamos, el TDAH a nivel de neurotransmisores, no se ha visto que empeore, pero todo lo que tuviste oportunidad de remediar o de ir compensando, o sea, haz de cuenta que tienes 6 años a los 26, ¿no? En cuanto a hábitos, en cuanto a todas esas estructuras. ¿Qué nos dan los hábitos? Seguramente todos hemos oído hablar de la neuroplasticidad. Sí. Los hábitos tal vez no te regulan la dopamina que te falta por tener TDAH, pero los hábitos generan nuevas conexiones entre neuronas que dan cierto soporte a tu comportamiento. Es como aprender a tocar un instrumento. Si tú aprendes a tocar un instrumento en 6 meses, se formaron en ese tiempo nuevas estructuras entre neuronas que te llevan a volver a llevar a cabo ese hábito. Lo mismo pasa cuando crecemos con TDAH y compensamos bien, todas esas conexiones entre neuronas hacen un cerebro más fuerte para compensar esa deficiencia de dopamina. Pero si esto no se generó, entonces es un cerebro no tan fuerte, pero no porque se haya deteriorado, sino porque no tiene esos extras que se debieron haber formado para compensar sus deficiencias. Y tomando esto en cuenta, ¿qué pasa entonces con un adulto que no fue tratado, que recién se dio cuenta y pues que ya todas esas conexiones, pues ya no las hizo, ya está en sus 30, en sus 40, ya valió, ya no se puede hacer nada? Creo que siempre hay compensación de alguna forma, o sea, sí me va mal en todo, pero aquí soy muy organizado, ¿no? O sea, siempre en algún tema compensaron, pero
Lo más interesante es que muchos pacientes cuando se dan cuenta en la edad adulta sienten un gran alivio porque dicen, todo tiene sentido, con razón he batallado tanto con esto, no era solo yo que no quería o que estaba defectuoso o que algo me pasaba. Hasta me hacían bullying por lo que sí, sino que algo lo explica. Y entonces eso muchas veces los motiva a tomar cartas en el asunto y por supuesto que el cerebro a toda edad es neuroplástico, o sea, la neuroplasticidad está en todas las edades y se pueden generar hábitos en todo momento, solo que a veces desaprender conductas es difícil, claro, porque ya hay otras conductas ahí, ¿no? Sí, que es más difícil, ¿no? Sí, sí. Ya hay otras conductas ahí que están boicoteando la producción de nuevos hábitos. Y de ahí que la terapia funciona, porque ayudamos precisamente a desaprender eso, ¿no? Sí, y aprender y arraigar nuevos hábitos. ¿Cómo se trata el TDA? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el abordaje? Cuando damos el diagnóstico, hablamos de severidad de síntomas, de grado de severidad de síntomas. Los síntomas pueden ser leves, moderados o severos y pueden estar complicados o no con otras patologías, otras enfermedades como lo hablábamos, la ansiedad o la depresión. Si es únicamente TDAH y es un TDAH leve, moderado, vámonos primero con medidas conductuales y absolutamente todo lo de reconstruir tu panorama de vida, tu proyección de vida. Tenemos que explorar cuáles son las áreas de oportunidad y como la pirámide que muchos conocen, la pirámide de Maslow, que nos habla pues, de empezar de cosas más fisiológicas, porque hay personas con TDAH que por la misma hiperactividad cognitiva nunca duermen bien. Y son adultos y no duermen bien. Y solo empeora el cuadro, ¿no? Y solo empeora el cuadro. Entonces, desde dormir, comer, hacer ejercicio, o sea, los pilares primordiales de la salud, ahí nos vamos primero. Y así sucesivamente hasta llegar a la impulsividad y cuidar tus finanzas, priorizar actividades, la familia, la sociedad. O sea, es un mundo de cosas por abordar. Y a lo largo de que vas dando esas indicaciones al llevar a la persona en psicoterapia, te das cuenta si lo está logrando o no. Y es ahí donde dices, ¿cabe la posibilidad de dar tratamiento farmacológico o no? O bien, en otro caso, si el paciente tiene síntomas moderados severos y ves que va a ser complicado, igual le dejas algunas estrategias psicoterapéuticas y se inicia para comprobarte tú y comprobarle al paciente que está siendo complicado. Y entonces ya se da este medicamento, como lo explicábamos, puente, para generar todo lo que queremos generar a partir de la psicoterapia muy dirigida, pero teniendo un cerebro más regulado. Sí, esto es importante subrayar que el medicamento no funciona por sí solo. Así es, ¿no? Que a veces empezamos, como decías, de menos a más, regulando conductas, viendo hábitos, pero cuando es necesario la medicación, no es nada más la medicación. No. O sea, es medicación y esto que nos comentas de reestructurar los hábitos y esa contención que de pronto necesita la persona con TDA, pues para poder llevar una vida de lo más sana y normal y todo lo que queremos, ¿no? En nuestras vidas. Y satisfactoria. Y satisfactoria, plena, ¿no? Plena. ¿Cómo pueden ayudar los padres a su hijo con TDA? Nos equivocamos mucho como papás y a veces cuando no sabemos podemos hasta empeorar las cosas. Fíjate que uno de los principales pasos es lo que comentábamos hace ratito de detectar si uno de los papás tiene TDAH. Porque eso es muy valioso a la hora de dar hábitos. El papá puede no tenerlos. Y entonces, ¿cómo va a guiar a un hijo si a él mismo le cuesta? Sí. Entonces, detectar si uno de los padres es sintomático y sugerirle atención. Y debemos identificar las necesidades de ese adulto para que él pueda lidiar con sus propias responsabilidades y organización y entonces pueda guiar al niño o al adolescente. Entonces, y mejorar su calidad de vida. Se recomienda la terapia para los dos, pero de manera separada, pero a la par. O sea, que cada uno se está haciendo cargo pues, de lo suyo. Sí, generalmente el PAI-2 sí ya da más indicaciones, o sea, de límites, de estructuras del niño, pero el papá debe estar llevando por otro lado sus estrategias también para ser más tolerante, para ir más en calma, para ser más organizado, tal, y hacer caso entonces a las recomendaciones del psiquiatra del niño. Exacto. Porque si no, a él mismo le va a costar todo esto.
Ay, pues cuántas cosas esconde el TDA, tanto que lo escuchamos y pues espero que les haya gustado mucho esta información. Quisiera cerrar esta charla con un mensaje que quieres darle a las personas, a esos papás que no saben A, B, C, quién me dice, pero sobre todo ahorita que mencionabas a los adultos, esa parte de esa necesidad de explicación que pueden estar teniendo, de por qué siempre me pasa esto, por qué soy tan distraído, se sienten mal consigo mismos. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que o ya son diagnosticadas o que están temiendo que tal vez tengan TDA? Siempre les digo que cuando algo no nos satisface en nuestra vida y tratamos de llevar esa reflexión o esa introspección y nos damos cuenta de que estamos batallando con algo desde hace tiempo, hay que ver qué es. Puede ser un trastorno del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y a veces dicen, soy demasiado grande para recibir atención, ese padecimiento solo es de niños, ese padecimiento pues ya, o sea, a mí pues ya logré lo que pude haber logrado. Pero esto impacta demasiado en la calidad de vida. Y entonces por eso es importante tratarlo, para aprender a vivir de una manera más plena. La atención plena, ahorita que está tan de auge el mindfulness, sí, son de las técnicas que más les ayudan a las personas con TDAH. Bueno, la psicoterapia cognitivo-conductual, claro, pero de la mano con las técnicas de mindfulness, porque el paciente con TDAH no es un paciente con atención plena en el momento presente, por lo tanto su disfrute está comprometido. Entonces yo les diría que luchen por su calidad de vida, que traten de tener una calidad de vida, porque a veces hasta que ya lo trataron o hasta que están a mitad del tratamiento dicen, yo no pensé que pudiera disfrutar así la vida. Exacto. Y eso es muy bonito, ¿no? Cuando por fin están teniendo más control sobre sus acciones, sobre su vida en general y el disfrute aumenta. Es una calidad de vida que deben conseguir, no importa la edad. En el aquí y el ahora, como lo establece Mindfulness, un paso a la vez. Sí, así es. Muchas gracias, Eva, por acompañarnos en este episodio. Me entusiasma muchísimo el poder proveer esta información tan valiosa, sobre todo del TDA, que pues afecta a millones de personas. Muchos de ellos no lo saben, se la pasan culpándose, o su círculo interno ahí está, ya estás otra vez distraído, ya perdiste las llaves. Sí. ¿En dónde tienes la cabeza? Tengo TDA. Sí. Me gustaría que nos platicaras acerca bueno, sé que eres muy activa en redes, de tu consulta, dónde te podemos encontrar, si das consulta en línea, cómo te encontramos en redes, cuéntanos. Fíjate que a partir de las redes sociales, el auge en la consulta en línea ha sido muy grande, entonces tengo consulta a través de la plataforma en línea y me pueden encontrar en Instagram principalmente, en DRA Eva Psiquiatra, facilito. Y también tengo consulta presencial aquí en la Ciudad de México solamente. Bueno, aquí los datos los estamos poniendo en pantalla para consulta aquí en la Ciudad de México o bien online. Y pues ya la saben, DRA Eva Psiquiatra. En Instagram, que pues ya me ha tocado ver la información que publicas, es de mucho valor, maravillosa. Gracias. Para los que nos gustan los temas de salud mental o ¿por qué no? Un poco de respuesta para nosotros mismos. Claro, así es. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Lo que Mamá No Te Dijo. Recuerda, si te gustó este episodio, no olvides de darle like y suscribirte a este canal. Suscribiéndote apoyas muchísimo a este proyecto de transformar vidas. También estamos presentes en plataformas digitales de podcast. Lo que Mamá No Te Dijo, 5 estrellas y una buena reseña, también nos ayudan muchísimo a este proyecto. A todos ustedes les mando un cariñoso abrazo y nos vemos en el próximo episodio.